Buenos días, mi nombre es Jonás Hernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura, y en el vídeo que os presento hoy vamos a empezar a hacer el análisis de las oraciones subordinadas adverbiales o de oraciones subordinadas en las que podemos encontrar una proposición de tipo adverbial. Recuerden que hemos distinguido tres tipos de proposiciones subordinadas. Las proposiciones subordinadas de carácter sustantivo equivalían a un sintagma nominal. Las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, que funcionaban siempre como complemento de un nombre, debían llevar un antecedente nominal. Y el tercer bloque que vamos a estudiar es el de las proposiciones subordinadas adverbiales. Las proposiciones subordinadas adverbiales tradicionalmente se dividen en dos grupos. En primer lugar, tenemos las proposiciones subordinadas de lugar o locativas, las proposiciones subordinadas de tiempo o temporales y las proposiciones subordinadas de modo o modales. A estos tres tipos, proposiciones subordinadas de lugar, de tiempo y de modo, normalmente se las conoce con el nombre de proposiciones subordinadas adverbiales propias. ¿Por qué propias? Porque efectivamente toda la proposición, sea de lugar, sea de tiempo o sea de modo, tienen una característica, y es que van a poder ser conmutadas por un adverbio. Es decir, se pueden sustituir por un adverbio simple, sea de lugar, sea de tiempo o sea de modo, según en cuál de estos grupos nos encontremos. Así, por ejemplo, una proposición subordinada de lugar, del tipo estuvimos donde nos habían indicado, esta proposición subordinada, donde nos habían indicado, se puede sustituir por un adverbio de lugar, como por ejemplo, estuvimos allí, o estuvimos allá, o estuvimos aquí. Y ese adverbio, aquí, ahí o allá, pues tendría la capacidad de sustituir a toda la proposición subordinada. Es decir, en el lugar donde colocamos la proposición subordinada de carácter adverbial, lo que podemos hacer es reducirla, simplificarla a un adverbio simple también de lugar. Como sabemos que los adverbios de lugar son esas expresiones como ahí, aquí, acá, allá, etcétera, pues donde tengamos una proposición subordinada adverbial de lugar, hemos de ser capaces de colocar alguno de esos adverbios, aquí, ahí, allá, acullá, etc. Lo mismo ocurriría con las de tiempo. Los adverbios de tiempo son ahora, entonces, tarde, temprano, mañana, etc. Ese tipo de palabras son adverbios de tiempo. Si a nosotros nos aparece una subordinada adverbial de tiempo, como por ejemplo, ven a verme cuando acabes, se me subraya todo, cuando acabes sería la proposición subordinada que está metida dentro de la principal, proposición subordinada de carácter temporal, expresa tiempo, y por lo tanto toda ella se puede simplificar con un adverbio de tiempo únicamente. Por ejemplo, ven a verme ahora, o ven a verme después, y con ayuda de ese después, que es un adverbio de tiempo, me estoy refiriendo a cuando acabes. ¿Cuándo es ese después? Cuando acabes. Y lo mismo ocurre con las de modo, que en este caso normalmente vienen introducidas por el nexo como y se pueden sustituir por el adverbio así. Hazlo como quieras, hazlo así, hazlo voluntariamente. Recuerden que las palabras que acaban en mente también se clasifican normalmente desde un punto de vista morfológico en adverbios de modo. Pues vale, podríamos poner ahí un adverbio de modo, ¿no? Hazlo a voluntad,
locución adverbial de modo, hazlo a voluntad, hazlo voluntariamente, hazlo así. Es decir, que estas proposiciones de carácter adverbial y que expresan lugar, tiempo o modo, se llaman propias porque se pueden siempre sustituir, tanto las de lugar, las de tiempo y las de modo, por un adverbio de lugar, de tiempo o de modo. Las otras, las que expresan causa, las que expresan concesión, es decir, objeción o restricción, las que expresan condición, así como las que expresan finalidad, consecuencia o comparación, reciben el nombre tradicional de subordinadas adverbiales impropias. ¿Por qué se las llama impropias? Porque no podemos hacer con ellas lo mismo que hemos hecho con las de lugar, tiempo y modo. Es decir, en la lengua española tenemos adverbios de lugar, de tiempo y de modo que pueden sustituir a esas proposiciones de lugar, de tiempo y de modo, que pueden reducir, simplificar a esas proposiciones. Pero en la lengua española no hay adverbios de causa, tampoco hay adverbios de concesión, tampoco hay adverbios condicionales. Por lo tanto, como no tenemos adverbios, formas simples, palabras simples que sean adverbios de causa, de concesión, de condición, o de finalidad, o de consecuencia, o de comparación, no podemos reducir las proposiciones causales, las proposiciones concesivas, o las proposiciones condicionales, o cualquiera de los siguientes tipos, de finalidad, de consecuencia y de comparación, no las podemos reducir a un adverbio simple. Si yo tengo una subordinada adverbial de causa o causal del tipo me voy porque no aguanto más, en el lugar de la subordinada porque no aguanto más, en ese lugar, sustituyendo a esa proposición, no hallo en la lengua española ningún adverbio que me sirva para poder conmutar la proposición por esa palabra. ¿Por qué? Porque la lengua española no dispone formalmente de adverbios de causa, igual que tampoco dispone de adverbios de concesión. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, tendríamos ahí la proposición subordinada. Aunque la mona se vista de seda. La proposición principal es mona se queda, ¿vale? ¿En qué, a pesar de qué? Pues a pesar de que se vista de seda. Una concesión es justamente eso. La concesión lo que explica, lo que transmite es un valor de oposición o de restricción. La mona se puede vestir de seda, pero aún así mona se queda. Mona se queda es la proposición principal, a pesar de que ocurra lo que se dice en lo que tenemos subrayado ahí en azul, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, que sería la proposición subordinada concesiva. Bien, por lo tanto, en este vídeo introductorio, simplemente lo que quiero es que queden perfectamente claro que las subordinadas adverbiales de lugar, de tiempo y de modo se suelen llamar subordinadas adverbiales propias y que en estos tres casos siempre podremos sustituir la proposición subordinada por un adverbio de lugar, por un adverbio de tiempo o por un adverbio de modo, y que en el resto de subordinadas, por ejemplo en las causales, en las concesivas, en las condicionales, en las de finalidad, las finales que expresan finalidad, las consecutivas y las comparativas, no es posible hacer esa sustitución, porque no disponemos de adverbios de causa, ni de adverbios de consecuencia, ni de adverbios de condición. En cualquier caso, todas las proposiciones subordinadas adverbiales, sean del tipo que sean, propias o impropias, todas ellas siempre van a funcionar como complementos circunstanciales de la proposición principal. Es decir, que si yo tengo una oración aquí como estuvimos donde nos habían indicado, donde nos habían indicado, esta proposición, será toda ella una proposición subordinada. Evidentemente no se puede entresacar de ahí y que tenga sentido por sí sola.
depende del verbo estuvimos, y es un complemento circunstancial de lugar del verbo estuvimos. ¿Dónde estuvimos? La respuesta sería donde nos habían indicado. Es decir, toda la proposición cumple la función de complemento circunstancial del verbo estuvimos. Cuidado, sabemos que el verbo estar es un verbo copulativo, pero aquí no funciona como verbo copulativo, porque la proposición que está subrayada no se puede sustituir por lo. No se puede decir lo estuvimos, nosotros lo estuvimos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, estuvimos allí. Es decir, estuvimos donde nos habían indicado. Donde nos habían indicado es un elemento adverbial, es un grupo que funciona como un adverbio. Lo que pasa es que en vez de ser un adverbio, es una proposición porque tiene verbo propio. Lo mismo ocurriría con las temporales. Ven a verme cuando acabes. Vale, pues cuando acabes, esta proposición subordinada de carácter adverbial actuaría como complemento circunstancial de verme. Ven a verme ¿cuándo? ¿Cuándo? Ven a verme ¿cuándo? Cuando acabes. Ven a verme después, por ejemplo. Si nos pasamos a una causal, me voy porque no aguanto más, pues ese porque no aguanto más sería una proposición. Vemos que hay dos verbos, es una oración compuesta, todo el conjunto. Me voy, primer verbo, segundo verbo, aguanto, y efectivamente ese segundo verbo está formando parte de una proposición. Tenemos porque como nexo, y esta proposición, ¿qué carácter tiene con respecto al verbo principal? Pues es carácter de circunstancial. ¿Por qué razón me voy? Porque no aguanto más. Sería un complemento circunstancial de causa, toda ella. Evidentemente luego habría que analizarla internamente, pero ahora estamos viendo cómo las subordinadas adverbiales, sean del tipo que sean propias o sean impropias, funcionan como complementos circunstanciales de la proposición principal. En el próximo vídeo desarrollaremos más estas explicaciones.